Estoy muy contenta de poder compartir esta mañana con ustedes y el Señor evidentemente está hablando y tiene una intención porque Chepe me sacó parte del mensaje, algo de lo que dijo Matu también y no nos pusimos de acuerdo ni hablamos antes, así que creo que el Señor realmente está acá entre nosotros, está hablando. Y espero no extenderme demasiado, prometo que no, ahí no funciona el reloj, qué mal. Prometo no extenderme demasiado y si me extiendo de atrás me dicen, porque tengo un poco el síndrome de maestra. Pero como tengo el síndrome de maestra, también todos pueden interrumpir o pueden preguntar o pueden levantar la mano, ningún problema. Y me gustaría orar, primero para empezar, para que encomendarme al Señor y encomendarnos al Señor en este momento de compartir la palabra. Y que sea Él que hable, que supla mis falencias, que cubra mis errores y que realmente su Espíritu Santo esté hablando hoy. Así que, Señor y Padre, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu amor por nosotros y gracias por la iglesia, por la vida en comunidad, Señor. Gracias porque somos tu novia y porque nos reunimos todos los domingos a hacer memoria. Y te pedimos, Señor, que hoy nos hables a través de tu palabra. Gracias por usarme, úsame como instrumento, Señor, suple mis falencias, mis errores y permíteme escuchar tu voz y que todos hoy podamos salir conociéndote un poquito más y más cerca de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre unas palabras de Jesús que están en Juan 6. Vamos a leer bastante, o tratar de leer bastante, pero prometo que vamos a ir tratando de que no sea tan tedioso. Y hay 6, el libro de Juan es muy hermoso y antes de empezar a leer voy a hacer un pequeño contexto, pero hay 7 dichos de Jesús en el libro de Juan. Juan tiene mucho con el número 7, está escrito de una forma muy particular y hay 7 yo soy. ¿Alguno se acuerda de los yo soy de Jesús? Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad de la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Muy bien. Hay 7. Hoy nos vamos a enfocar en el primero de ellos, que es yo soy el pan de vida. ¿Y por qué elegí este? Como algunos saben, estuve pasando por un momento medio raro de salud con nivel de alimentación. Y cuando uno no puede comer cosas por determinadas circunstancias, la comida se termina volviendo como el centro de atención, pero uno tiene que pensar qué tiene que comer, qué no puede comer, si va a algún lugar, si tiene que llevar su tupper, todas cosas así. Entonces uno empieza a darse más cuenta cómo la comida cobra un sentido mayor y un centro en todas nuestras actividades sociales, en todo lo que hacemos, en nuestra cultura, cómo en cada cultura, habiendo tenido el privilegio de vivir en ya 3 países diferentes, cómo cada cultura se gira alrededor de la comida y cómo es importante ciertas cosas de la comida para cada cultura. ¿Y qué concepto tan profundo este de Jesús diciendo yo soy el pan de vida? Y en esta época donde tenemos cada vez más intolerancias, cada vez demonizamos más alimentos, que si entras a un reel, esto no puedes comer, o si entras a otro reel, no, en realidad eso sí lo puedes comer, lo otro no lo puedes comer, y así, y estamos un poquito saturados con el tema de la comida. Hay muchas cosas que en este momento no puedo comer, pero gracias a Dios es temporal, pero Dios me ha enseñado mucho en este tiempo, pero hay algo que sí puedo comer, y sí puedo comer pan. Bien. No soy celíaca, y gloria a Dios por poder comer pan. Bien. Y muchas veces se ha terminado a ser como la cosa rápida de decir, bueno, puedo comer pan con algo y ya. Y este noble alimento me ha estado acompañando en todos estos meses de mi proceso. Y en esta etapa Dios me ha ayudado a reflexionar mucho. Y hay muchas historias sobre la comida en la Biblia, y donde la comida es como el centro de atención, ¿no? Porque para la cultura judía la comida era importante. Entonces Jesús hablaba mucho a través de relatos y parábolas, y para Jesús es importante la comida, ¿no? Entonces el pan también está presente muchas veces, no sé, me acuerdo no solamente en el Nuevo Testamento, pero sino en el Antiguo Testamento. ¿Qué historia les suena al pan? La multiplicación. ¿Y en el Antiguo? La multiplicación de los 5.000, sí. Pero en el Antiguo, no sé, por ejemplo, los panes sin levadura al salir de Egipto, o el maná,
O el pan de la viuda que no tenía aceite. Sí, siempre el pan está ahí, no sé por qué. O bueno, vamos a tratar de descubrirlo. Entonces, a modo de introducción, quiero que repasemos un poquito de qué nos habla antes de leer el libro o el Evangelio de Juan. El texto de Juan, desde Juan 1, comienza con un poema muy lindo y luego de ese poema, donde el verbo era Dios, nos dice que Juan el Bautista le presenta a muchos seguidores de Jesús. Es como que Juan estaba enseñándole a varios de los que después iban a ser discípulos de Jesús, y cuando se encuentra con Jesús les dice, bueno, síganlo a él ahora, ¿verdad? Y en ese momento se hacen muchas declaraciones de quién es Jesús. Algunos le dicen rabí, otros le dicen el rey de Israel, otros le dicen Jesús de Nazaret, el hijo de Dios, hijo de hombre. Hay 7 títulos, van a ver que el 7 se repite en el libro de Juan, sobre quién es Jesús, ¿no? Y esta escena es interesante y recordémosla porque así comienza el libro de Juan. Después el diseño del libro de Juan va con diferentes partes. La primera parte del libro, del capítulo 2 al 10, lo que hace es tener la siguiente estructura. Unas señales milagrosas, diferentes señales, acompañadas de palabras de Jesús que causan muchísima controversia. Es como una señal y algo que Jesús dice y se arma un lío bárbaro y un revuelo y no, pero ¿cómo va a decir eso? Y esta es la estructura que sigue el libro de Juan en su primera parte. Todos los relatos tienen este mismo patrón. Él hace alguna declaración o afirmación sobre sí mismo que resulta en malos entendidos, en controversias, y al final de cada historia las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que es Jesús, como vimos que decía en el primer capítulo, ¿no? Entonces, ¿quién es Jesús? Y a eso quiero invitarnos hoy a hacer. Hoy quiero que podamos reflexionar y que cuando termine el mensaje tomar una decisión de quién creemos que es Jesús. Entonces, para el capítulo 5 al 10, Juan diseñó otra cosa. O sea, lo mismo, pero le agregó algo más. Aparte de estas historias donde hay un milagro y una declaración de quién es Jesús, estas historias están enmarcadas en 4 fiestas judías muy importantes. O sea, en el contexto, mientras que Jesús está hablando, se acercaba o se celebraban estas 4 fiestas judías. Y Jesús usa estas fiestas para hacer otra vez declaraciones sobre sí mismo. Son fiestas muy importantes, como por ejemplo la fiesta de los tabernáculos, el Hanukkah, y él está diciendo todo el tiempo, bueno, esta celebración, esto que sucedió anteriormente con nosotros, apunta a mí. Otra vez, un lío bárbaro, imagínense. No es casualidad que la fiesta en la que está marcado este relato de Juan 6, que vamos a ver ahora, está enmarcado en la fiesta de Pesaj, en la fiesta de la Pascua. Esta fiesta era muy importante para el pueblo judío. Era la conmemoración del Éxodo, ¿sí? La salida del pueblo de Egipto con una cena simbólica donde habían comido el cordero, compartido este pan y tomando vino. ¿Cómo acá? Sin cordero. Perdón, no les traje cordero esta vez, pero bueno, tenemos pan y tenemos vino. Y durante este relato, Jesús, en la primera parte de Juan 6, provee milagrosamente comida para miles de personas. ¿Se acuerdan la multiplicación? Había miles de personas que lo estaban escuchando y él llama a sus discípulos, les pregunta qué van a comer, les traen panes y peces y él los multiplica. ¿Sí? Esa historia la recordamos todos. No la vamos a leer, pero bueno, la recordamos. Lo cual resulta en que la gente regrese y ¿qué pasa? Y queremos más pan. O sea, si puede hacer que el pan y los peces se multipliquen, bueno, queremos más pan, ¿no? A ver. Lógico. Y además, lo que había pasado es que había muchos que habían escuchado que esto había pasado, pero no lo habían visto. Entonces, si a vos te dicen que hay una persona que puede multiplicar el pan, vos vas a ir y vas a decir, a ver, hacelo de vuelta. Entonces, van y le piden que lo haga de nuevo. Pero Jesús, ¿qué dice? Bueno, ahora lo vamos a leer.
Entonces vamos a leer de Juan 22 al 40, no sé si lo tenemos, Nico. Versículo. Juan 6, 22 al 40 y... A ver, ahí. Bien, perfecto. Esta es la versión... la Reina Valera. No, creo que tengo la que me había escrito. Ok. Yo leo. Si está raro, no importa. Cada uno tiene su versión. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que Jesús había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron, al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: le dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, no es Moisés quien os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado, yo no pierda nada, lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en mí, que cree en él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, vemos que Jesús hace el milagro, después en el medio camina por el agua, ahí tenemos un impasse bastante interesante, pero no nos vamos a centrar en eso, pero también es un relato interesante, y luego vuelve la gente a decirle: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Te estamos buscando, queremos más pan, queremos ver otro milagro. Le piden otro milagro y hacen referencia. Es muy interesante ver que el pueblo de Dios no es que estaba simplemente diciendo: ay, no, wow, mirá, sino que hacen referencia y dicen: no, como Dios nos dio el maná en Egipto, bueno, entonces vos también nos podés dar el pan este pan que multiplicaste. Y le piden pruebas. ¿Qué obra vas a hacer tú? Y Jesús les responde: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. En otro versículo en el libro de Juan también Jesús dice: ellos no me están buscando por quién soy yo, me están buscando porque han visto señales. Y es muy interesante que en esto Jesús tiene muy en claro cuál es el corazón de las personas en esta situación. Pero él no es que les dice enojado, porque seguramente estaba molesto o enojado, sino que con mucho amor igual les explica. Pero igualmente entendiendo que muchos van a entender lo que ellos quieran. Y les dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Y él dice que trabajemos, entonces, ¿qué obra tenemos que hacer? Y Jesús, ¿qué les contesta? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y me llama mucho la atención que a la pregunta ¿qué vamos a hacer? O si vas a hacer algún milagro, Jesús les dice: trabajen.
Y a la pregunta de ¿cuál es la obra? Jesús les dice, crean. Nunca en mi vida hubiera hecho esa correlación de que trabajar era creer. ¿Por qué les dice que trabajen? Porque trabajar Jesús le está diciendo, o esfuércense, dicen otras versiones, por el pan que no perece, esfuércense por el alimento que permanece en vida eterna. Jesús les está diciendo que trabajar es la fe. Que trabajar justamente es dejar de esforzarse, dejar de trabajar por hacer tantas cosas, tantas reglas que tenía el pueblo para acercarse a Dios o para estar más cerca de Dios. Y trabajar es esforzarse por dejar de hacer las cosas a nuestra manera y empezar a confiar en su manera. Él está parado ahí ofreciéndose. ¿Cuál es tu respuesta? Y entonces le vuelven a preguntar, entonces, ¿qué debemos hacer? Y Jesús les dice simplemente, crean. Hay un comentarista que lo explica de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir Jesús con estas afirmaciones? La manera en la que nos esforzamos por conseguir el alimento que perdura hasta la vida eterna es creyendo en Jesús. La forma en la que satisfacemos nuestra hambre espiritual y saciamos nuestra sed espiritual es creyendo en Jesús. La manera de obtener la resurrección de entre los muertos es creer en Jesús. La manera de recibir la vida eterna es creer en Jesús. Jesús quiere decir que comer es creer, beber es creer, porque Jesús promete la vida eterna a los que creen en Él. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Que creamos. A mí me parece muy interesante por qué a mí me hace sentido el cristianismo y no otras religiones, porque en muchas otras religiones es el hombre haciendo cosas imperfectamente para llegar a Dios o a un Dios o a una deidad o a la iluminación. En el cristianismo es Jesús haciéndose hombre, haciendo todo, haciendo el camino, haciendo el esfuerzo para llegar a nosotros y hacerse como nosotros. ¿Y qué nos dice? Crean. Crean que lo que les estoy diciendo es cierto. Dejen de trabajar y comiencen a confiar. Y después le vuelven a decir, ¿y entonces qué vas a hacer como señal? Bueno, si querés que te creamos, hace algo. Le dicen, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y Jesús ahí les dice que no es Moisés el que les dio el pan, sino que fue Dios. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ahí Jesús está diciendo, Dios es el que me envió. No fue Moisés el que hizo el milagro. Dios envió el maná. Y como Dios envió el maná en provisión durante el desierto, ahora me está enviando a mí. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y ahí Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Qué poderosa declaración. Y no sé cuántos la entendieron realmente. No sé cuántos trazaron ese paralelismo, pero Jesús estaba diciendo algo acá completamente, una verdad eterna y completamente disruptiva. Y no sé cuántos de nosotros, si hubiéramos estado ahí en ese contexto, la hubiéramos entendido tampoco. Pero la mayoría de las personas en ese momento venían a buscar a Jesús para que les sacie una necesidad terrenal. Y Jesús no los despreciaba. Jesús los sanaba, los alimentaba, los miraba con amor, los perdonaba. Pero les dejó en claro que eso no era suficiente. Jesús está muy preocupado por tu cuerpo, por tu hambre, por tu necesidad de pan terrenal, por tu necesidad de un trabajo, por tu salud, por tus necesidades emocionales, por tu familia. Jesús está muy preocupado por eso. Pero Jesús no solo se preocupa por eso, porque Jesús se preocupa por tu alma. Como necesitamos comida terrenal, también necesitamos comida espiritual por sobre todas las cosas. Él quiere saciar todo nuestro sed. Él no vino para darnos pan, no vino para eso. Él vino a hacer el pan y a hacer el pan de vida. Jesús no vino para ser útil para nosotros, para que lo busquemos cuando lo necesitamos. Jesús vino para ser preciado para nosotros. Vino para ser un tesoro para nosotros. Y esa creo que es la simpleza y la belleza de Jesús, que Él encriptaba verdades eternas en cosas tan simples como el pan.
en un poco de agua, harina, sal y aceite. Y levadura. Estas semanas estuve leyendo un libro que hablaba un poco sobre esto y sobre hacer memoria de esta verdad en lo cotidiano y en lo ordinario. Porque que Él es el pan de vida no solo significa que viviré eternamente, como nos decía Ochepe. No solo significa que tengo vida eterna, que estoy libre del castigo eterno y que no moriré. Eso es cierto. Pero si no, significa que la buena noticia de su provisión es para todos los días. Mientras como ese pan que descongelo y que a veces es lo único que puedo comer y me quejo porque, ay, esta es mi vida, Él me susurra, yo soy el pan de vida. Yo soy tu provisión. Y hay culturas donde, por ejemplo, los traductores bíblicos, traducir el pan no tenía tanto sentido, entonces tradujeron que Jesús era el arroz de vida. ¿Es de verdad? Me lo contó una amiga traductora. No. Los latinos creo que sería el maíz. Pero no, en culturas asiáticas, Jesús es el arroz de vida. Wow, no sé. Porque es más cercano para los corazones de los lectores. Pero la comida, esta cuestión tan céntrica de nuestras culturas, el alimentarnos viene a representar eso. Es ese golpe de humildad de que a veces nos pasa que no comemos en todo el día y nos duele la panza y decimos, claro, necesito comer, necesito alimentarme. De que somos humanos y necesitamos comer. Pero nos viene a recordar que hay una necesidad mayor y es espiritual. Esa necesidad de ser alimentados a diario por algo más que ese pan que perece, que ese pan que no es eterno. Porque esa es la forma en la que fuimos creados. Fuimos creados para tener hambre de pan terrenal y fuimos creados para buscar lo eterno también. Todos los seres humanos están buscando algo eterno. Y todos los seres humanos adoramos a algo. Si no estamos adorando a Dios, estamos adorando a otra cosa. Pero así fuimos creados, para buscar la eternidad. Él puso eternidad en nuestros corazones. Necesitamos buscar algo eterno, porque nos conoce, y Él lo sabe y nos creó para buscarlo a Él. Tenemos hambre de un pan que no perece. Y como así nos creó, también Él nos promete que suplirá todo lo que necesitamos. Entonces puedo confiar que Dios me va a dar todo lo que yo necesito, y Él sabe mejor lo que yo necesito que yo misma. Yo muchas veces voy a Él como el pueblo, buscando cosas útiles, buscando milagros de pan que perece. Voy buscando pan cotidiano, momentáneo. Oro por cosas que no son eternas. Y está bien, Él me escucha, es un padre que me ama, que promete que me va a responder, y muchas veces me lo da. Pero su provisión va mucho más allá. Y muchas veces lo busco porque simplemente me es útil, pero Él quiere ser preciado para mí. Y debo confiar que Él es el buen pastor que me da todo lo que necesito y no necesariamente a veces lo que quiero. Y Jesús termina este pasaje diciéndoles, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite al día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, con el creer viene la vida eterna. Jesús les está diciendo, y creo que nos está diciendo a nosotros, que la única forma, el único camino de obtener la vida eterna es creer en Él. No hay otra forma, no hay atajos, no hay forma de darle vuelta a la situación, no hay salidas fáciles. Es literalmente comer de Él. Palabras bastante fuertes para el contexto también. Podían sonar un poco extrañas. Pero Él dice que es literalmente comer de Él y todo lo que eso implica. Porque hay un costo por tomar estas palabras como nuestras y aceptarlas. Hay un costo por seguir a Jesús. Porque comer de Él significa caminar como Él vivió, vivir como Él vivió
y darse como Él se dio. Es morir como Él murió. Las personas bien habían entendido en ese momento que si aceptaban estas palabras, iban a correr el mismo destino que corría Él. Y por el peso de semejante proposición, había muchos que no lo seguían, que se daban vuelta y decían, estas palabras son muy duras o son muy difíciles, pero Él es el único camino. Y como decíamos antes, muchas veces tenemos la imagen de que estas palabras de la vida eterna son para el día final. Que la vida eterna es algo de lo que me tengo que preocupar cuando sea muy vieja o cuando esté por morir o cuando me muera y vaya al cielo. Pero no es así. Porque la vida eterna comienza aquí. En cuanto tenemos a Jesús, comienza nuestra vida eterna. Todos somos eternos. El tema es qué vamos a hacer con nuestra eternidad, pero la vida eterna, esa que nos promete el Señor, comienza aquí en la tierra. Y este evangelio, esta buena noticia, no es para cuando lo escuché por primera vez y me convertí y listo, ya está. Y cada tanto, no sé, en Pascuas volvemos a escuchar la historia de la cruz o para compartírselo a otro. El evangelio es para todos los días. La buena noticia de que no estoy muerta en mis delitos y mis pecados es para todos los días. La gracia que me sostiene para vivir una vida a la altura del sacrificio de Jesús es para todos los días. Y la vida eterna es todos los días. Porque Dios no está preocupado solamente por nuestros últimos días o qué vamos a hacer después de que nos muramos. Dios está interesado en nosotros hoy. Y nos dice que hay una vida en abundancia que podemos empezar a vivir hoy, una vida que vale la pena ser vivida con Él. Aquí en la tierra. Por eso Jesús les hablaba con parábolas y les hablaba con verdades eternas y ellos buscaban, la vida terrenal. Jesús les dice, no, aquí en la tierra hay algo mejor hoy. Ustedes se están preocupando por las cosas que perecen y yo les estoy hablando que hoy aquí en la tierra hay una vida eterna que es mejor hoy. Por eso vino hasta nosotros, por eso se encarnó. Por eso no se quedó en el cielo y bajó y se hizo hombre y se ensució como nosotros. Porque trajo el reino de Dios aquí en la tierra. En Juan 17, que si vieron la última temporada de Chosen, pueden hacerse la imagen, Jesús tiene la última cena con sus discípulos. Y hay un relato súper largo. Parece que Juan decide anotar cada una de las palabras que dijo Jesús en esa última cena. Y Jesús dice sus últimas palabras a sus amigos, ora por ellos. Y en Juan 17:3 les dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahí él está hablando con Dios, está orando por sus discípulos y por los que van a venir. Ora por nosotros, por la iglesia que va a venir. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? A veces le pienso, la vida eterna es voy a estar ahí cantando con los ángeles. Sí, hay diferentes teorías de qué vamos a hacer en la vida después de la muerte, pero la vida eterna es Jesús. Y es tener a Jesús, y es disfrutar a Jesús hoy y toda la eternidad. Y la vida eterna se va a ver completa cuando estemos allá y no necesitemos pan terrenal, porque lo vamos a tener a Él, que satisface todo. Y sí, estaremos cantando y adorando y no tendremos dolores y no habrá tristezas y nada de lo que en este mundo nos a veces detracta de entender la belleza de la vida eterna va a estar en ese momento. Pero la vida eterna comienza hoy con Él, aquí. En medio de un mundo roto, Él viene a traernos esta esperanza. Y la buena noticia de salvación es la que sostiene nuestra vida todos los días. Por eso jamás tendremos hambre, dice. Porque su provisión de eternidad no es para el más allá. Comienza aquí y ahora. Y es siempre suficiente, siempre saciante. Es un evangelio que es para todos los días, un evangelio que es para lo ordinario, para cuando no entendemos nuestra vida, cuando nuestra vida se pone complicada, cuando no pasan las cosas que desearíamos que pasen, cuando venimos orando por algo hace mucho tiempo y no sucede, cuando nuestra salud está mal, cuando nuestra familia, cuando nuestro trabajo está mal.
Él es siempre suficiente, siempre saciante. Es el todo en todo. Porque es un evangelio que nos invita a decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y extender esa mesa a otros, porque en la mesa del Señor hay lugar para todos. Y sobreabunda. Sobraron como 12 canastas, así que se imaginan que sobreabunda. En Juan 6, del 41 al 59, ahí hay una escena muy interesante que los judíos se ponen un poco molestos con esta situación y no entienden muy bien lo que Jesús les está queriendo decir, o en realidad yo creo que entienden y no les gusta. ¿Y por qué es tan disruptivo este mensaje? No es casualidad que se mencione el maná en este pasaje, porque de hecho era un relato que iban a recordar ahora dentro de poco. Como les dije, estaba dentro de los días que iba a venir el Pesaj y los judíos se preparaban y se preparan mucho para esta fiesta, es muy importante. Hay una serie de cosas que tienen que estar listas, hay unos lavamientos que se tienen que hacer. Entonces, Dios había puesto ciertas festividades para que el pueblo haga memoria todo el tiempo. Entonces ellos estaban haciendo memoria de esto. Y no es casualidad que Jesús diga estas palabras, haga este milagro en marco de esta celebración. Y se acercaba la Pascua, esta historia de cómo Dios había liberado a este pueblo y les había provisto de lo que necesitaban en ese momento. Es una historia de mucha provisión todo el tiempo, de mucha fe, de que iban caminando y Dios proveía de lo que necesitaban. Y en Pesaj los judíos comían pan sin levadura, que se llama matzá, y este pan era sin levadura porque habían tenido que salir rápido de Egipto y no lo habían podido dejar levar el tiempo necesario. Era básicamente el mismo pan que comían, pero que no lo habían dejado levar. Y tenía y sigue teniendo una serie de indicaciones ahora cuando se hace el matzá. Son entre 18 y 22 minutos de horneado, una cosa así, para recordar cuánto tiempo tuvieron en salir de Egipto. Y era todo para recordar lo que Dios había hecho. Y Jesús traza ese paralelismo y no es ambiguo con sus palabras. Dice, soy yo. Yo soy el Mesías. Yo soy la liberación definitiva. Yo soy más grande y mejor que el matzá, dice Jesús, que ese pan diario que solo sirve para alimentar el cuerpo y perece. Yo soy más grande y mejor que el maná, ese pan milagroso que se les dio en medio del desierto. Si comen de mí, nunca tendrán hambre. Yo soy más grande y mejor que Moisés, porque dice Moisés no les dio el pan, se los dio Dios. Yo soy un verdadero libertador, no solo de Egipto, sino del pecado, una vez y para siempre. Por eso este mensaje es tan disruptivo, porque Jesús estaba proclamando que era el Hijo de Dios, el Salvador definitivo, y por eso querían matarlo también. Y por esta razón, muchas personas se fueron, porque las declaraciones de Jesús son muchas cosas, pero no son ignoradas, nunca. Son disruptivas, son rompedoras para nuestras ideas, para nuestros deseos. Podemos aceptarlas o podemos rechazarlas, pero no podemos ignorarlas. Están ahí, enfrente nuestro, y tenemos que tomar una decisión. Como al principio del relato y a lo largo de todo el libro de Juan, que se los recomiendo que lo lean porque es maravilloso. En los últimos versos de este capítulo nos encontramos otra vez con la decisión de decir quién es Jesús para nosotros. Y Jesús no solo confrontó a las personas, no solo confrontó a los judíos, sino confrontó a sus propios amigos. Y en el versículo 67 les dice Jesús a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿Quién es Jesús para nosotros? Tienes que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión. ¿Es ese Jesús útil que lo busco para el pan diario? ¿O es eso preciado, el objeto de mi deseo? ¿Es esa vida eterna que comienza hoy aquí en la tierra? Y ahora vamos a compartir el pan y vamos a compartir el vino. Y si pueden, Jack y Marta o quien me quiera ayudar a repartir. Es muy interesante que Jesús les dijo a sus discípulos y nos dijo a nosotros
que lo hiciéramos todas las veces que nos juntemos en memoria de Él. Porque comer, dijimos que era creer. Y si creíamos en Él, no íbamos a tener más hambre y no íbamos a tener más sed. Comer de este pan y beber de este vino es proclamar esta realidad en nuestras vidas. Es compartir, es recordar, es decirlo a los cuatro vientos. La palabra que se usa en liturgia es Eucaristía. Y Eucaristía significa literalmente acción de gracias. Esta Santa Cena, esta Eucaristía es el momento de acción de gracias que tenemos en la semana, todos juntos como iglesia, para decir, para celebrar comunitariamente esta fe que nos une, de ese cuerpo roto como el pan, que lo hemos roto, y esa sangre que fue derramada como el vino, y que nos trajo salvación. Y a través de la Santa Cena recordamos lo que por fe recibimos, lo que Jesús hizo por nosotros. Y con esta fe y con este acto, que es abierto para todos, los que creen y los que no, lo pueden ver y pueden venir a la mesa y compartir. Pero los que creemos, compartimos y proclamamos esta realidad para todos los demás. Su muerte en nuestro lugar y su resurrección, que hace efectivo todo su sacrificio. Y invito a que hoy celebremos esto con mucha alegría, este símbolo, este pan que nos recuerda que Jesús es el alimento completo. Él es el pan de vida, vital y que siempre está a la mesa y que siempre nos invita a vivir en memoria de Él y proclamar esto hasta que Él venga. Señor, gracias por tu sacrificio, gracias por tu amor inalcanzable, inagotable, gracias por tus palabras de vida eterna. Y hoy nos enfrentamos ante una decisión de decir quién sos vos para nosotros, quién eres tú para nosotros. Y Señor, ¿a quién iremos si solo tú nos das vida eterna? Nada más. Y no queremos que nos seas útil nada más para darnos cosas. Queremos que seas preciado para nuestro corazón. Gracias por tu sacrificio y gracias por poder compartirlo con otros. En tu nombre. Amén. Compartimos.